A principios de junio de 1942, tuvo lugar una batalla naval en las aguas de la parte central del Océano Pacífico, cerca del atolón Midway, que más tarde fue reconocida por muchos historiadores militares como uno de los puntos de inflexión más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del Pacífico. Una batalla cuyo resultado estuvo determinado en gran medida por las acciones de los aviones de portaaviones, y no por el tradicional enfrentamiento de artillería de los barcos de superficie, que en sí mismo en ese momento era relativamente nuevo, aún no concepto plenamente establecido de guerra naval. En el momento de esta batalla, la Armada Imperial japonesa tenía una superioridad cuantitativa significativa, y en muchos sentidos, cualitativa sobre las fuerzas navales estadounidenses enemigas, incluido un número significativamente mayor de portaaviones involucrados, y en general, un nivel muy alto de entrenamiento de los pilotos de cubierta japoneses, que en ese momento tenían una experiencia práctica de combate significativa de varios años anteriores de operaciones de combate activas. Sin embargo, la combinación de varios factores muy importantes, incluida la adquisición oportuna por parte del lado estadounidense a través de la exitosa violación de los códigos navales japoneses de información crítica de inteligencia sobre el ataque japonés planeado al atolón Midway, así como cierta suerte y una combinación exitosa de circunstancias tácticas directamente durante la batalla misma, llevaron a un resultado que resultó ser completamente opuesto a las expectativas iniciales del comando japonés. El episodio culminante, en muchos sentidos decisivo, de toda la batalla fue un episodio relativamente corto en su duración real, pero al mismo tiempo extremadamente efectivo, que pasó a la historia militar con el nombre informal de los maravillosos 4 minutos, un ataque casi simultáneo, coordinado con mucho éxito en el tiempo, aunque no el resultado de un plan táctico único inicial, de varios escuadrones de bombarderos en picado estadounidenses con base en portaaviones directamente contra portaaviones japoneses en el momento más crítico cuando las cubiertas de vuelo estos barcos japoneses fueron literalmente abrumados por un número significativo de los suyos aviones, reabastecidos de combustible y rearmados inmediatamente antes del esperado nuevo ataque a las fuerzas estadounidenses, lo que hizo que los portaaviones japoneses en este momento particular fueran extremadamente vulnerables a tal ataque sorpresa. Como resultado de este ataque tan efectivo, 3 de los 4 portaaviones japoneses involucrados en la batalla sufrieron daños tan graves literalmente en cuestión de minutos que posteriormente fueron hundidos directamente durante la batalla en curso o se vieron obligados a ser hundidos deliberadamente por su propia tripulación debido a la imposibilidad de extinguir eficazmente los incendios a gran escala que surgieron a bordo, lo que representa una amenaza crítica para la existencia misma de los barcos. La pérdida de una parte significativa de la flota de portaaviones japonesa, que incluía un número significativo de pilotos y personal técnico de tierra extremadamente experimentados y bien capacitados, cuyas calificaciones profesionales resultaron objetivamente imposibles de reemplazar rápidamente durante el periodo restante del conflicto militar, tuvo un impacto estratégico colosal y en gran medida irreversible en todo el curso posterior de las operaciones militares en el teatro del Pacífico, privando de hecho a la Armada Imperial japonesa de una superioridad cuantitativa y cualitativa tan significativa en el campo de la aviación basada en portaaviones, que proporcionó a la parte japonesa la iniciativa durante todo el periodo anterior. Periodo de hostilidades activas. La batalla de Midway sigue siendo uno de los ejemplos históricos más sorprendentes de cuán decisivas, a menudo desproporcionadamente significativas en relación con su duración inmediata, pueden tener las acciones de los aviones basados en portaaviones en el resultado general de una gran batalla naval, en ciertos casos, en todo el curso estratégico posterior de todo un conflicto militar, demostrando claramente ya en una etapa histórica bastante temprana en la formación de la aviación naval el papel fundamentalmente nuevo que los aviones basados en portaaviones fueron llamados a desempeñar en la guerra
naval a lo largo de las décadas siguientes. Entre las muchas soluciones costosas y de alta tecnología en el campo de la vigilancia aérea, hay una solución técnica a primera vista sorprendentemente simple, pero al mismo tiempo muy efectiva. El globo atado del sistema HLENS, Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System, que es, en realidad, un gran dispositivo inflable lleno de helio, elevado a una altura considerable y sostenido por medio de un cable duradero, especialmente reforzado, que lo conecta a una estación terrestre. La idea fundamental que subyace a un concepto aparentemente tan simple desde el punto de vista tecnológico es el valor práctico excepcionalmente alto de la presencia continua y duradera de radar u otros equipos de sensores a una altitud significativa sin la necesidad de un costoso avión convencional tripulado o incluso no tripulado que requiere un mantenimiento constante y cambios regulares de tripulación. A diferencia de cualquier avión que debe regresar periódicamente a la base para reabastecimiento de combustible, mantenimiento programado o cambios de tripulación, un globo atado es capaz de permanecer a una altitud operativa determinada durante muchos días y, bajo ciertas condiciones operativas favorables, varias semanas de servicio continuo, proporcionando una vigilancia por radar excepcionalmente larga y casi continua de un área determinada sin las interrupciones regulares en la observación, típicas de cualquier avión debido a la necesidad de reemplazar uno en servicio en el aire por otros. La importante altitud de un globo de este tipo, que a menudo supera varios miles de metros, proporciona un radio excepcionalmente amplio de cobertura de radar efectiva, lo cual es especialmente valioso para detectar objetivos potencialmente peligrosos en vuelo bajo, misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados o aviones tripulados en vuelo bajo, que, como ya hemos discutido en detalle anteriormente en el contexto de una conversación general sobre el efecto de seguir el terreno, a menudo pueden evitar efectivamente la detección oportuna por parte de radares terrestres significativamente menos elevados. Estaciones precisamente debido a la curvatura natural de la superficie terrestre y las características del terreno específico. Técnicamente, dicho sistema incluye no solo el globo en sí con un radar u otro equipo sensor instalado en él, sino también una infraestructura terrestre bastante compleja. Una estación de amarre duradera y especialmente diseñada que garantiza una sujeción confiable del globo en su lugar en una amplia variedad de condiciones meteorológicas, a veces muy desfavorables, así como el equipo necesario para transmitir los datos de inteligencia recopilados por el globo a los operadores terrestres en tiempo real a través de un cable especial integrado directamente en la cuerda de diseño que sostiene el globo. Una limitación práctica significativa de tal sistema es la movilidad objetivamente muy baja del globo en sí, efectivamente vinculado a un punto de base terrestre fijo específico, lo que hace que dicho sistema sea óptimo principalmente para la observación estacionaria a largo plazo de un área específica, predeterminada y relativamente sin cambios en el tiempo, por ejemplo, para proteger una gran instalación militar estacionaria o una sección importante de la frontera estatal, pero mucho menos aplicable para el monitoreo operativo flexible de una situación que cambia dinámicamente a una distancia considerable de la ubicación estacionaria de la base del propio globo. Una limitación práctica significativa adicional es la vulnerabilidad obvia de un globo relativamente lento, de gran tamaño y, lo que es más importante, atado a un punto fijo a un posible ataque directo de un enemigo técnicamente avanzado, lo que limita significativamente la viabilidad práctica de usar dicho sistema principalmente en situaciones de una amenaza militar directa relativamente limitada, y no en un conflicto armado de alta intensidad a gran escala contra un enemigo técnicamente avanzado capaz de destruir efectivamente un objetivo estacionario tan notable y físicamente vulnerable. Ya hemos examinado en detalle numerosos aspectos del funcionamiento de la cabina de vuelo de un portaaviones. Pero una parte importante, a menudo la mayor parte, de los aviones con base en portaaviones en determinados periodos de tiempo no se encuentra en la propia cubierta de vuelo, sino en lo más profundo del casco del barco,
en una cubierta de hangar especial, desde donde los aviones se elevan periódicamente hasta la cubierta de vuelo mediante un sistema especial de potentes elevadores de carga, elevadores de aviones. La cubierta del hangar, situada directamente debajo de la cubierta de vuelo, es un espacio interior grande, cerrado y de gran superficie, que se utiliza principalmente para el mantenimiento y la reparación de aviones más serios y a largo plazo, para lo cual, a diferencia del mantenimiento operativo relativamente rápido directamente en la cubierta de vuelo entre misiones de combate individuales, requiere mucho más tiempo, y lo que es más importante, condiciones para dicho trabajo técnico que estén mucho más protegidas de las condiciones climáticas adversas del mar abierto. El movimiento de los aviones entre la cubierta del hangar relativamente estrecha y la cubierta de vuelo abierta se realiza mediante varios potentes elevadores de aviones, situados, por regla general, a lo largo de los costados del barco, fuera de la parte inmediatamente central y más utilizada de la cubierta de vuelo, lo que permite dicho movimiento de los aviones sin perturbaciones significativas de las intensas operaciones de vuelo que se desarrollan simultáneamente en la parte central de la cubierta de vuelo. Cada uno de estos elevadores de aviones es una plataforma bastante grande, técnicamente muy confiable, capaz de levantar un peso significativo de un avión de combate totalmente equipado, junto con un cierto volumen de personal técnico que lo acompaña y el equipo necesario, entre los niveles del hangar y la cubierta de vuelo en un periodo de tiempo relativamente corto, lo cual es fundamental para mantener el alto ritmo necesario de operaciones de vuelo intensivas. Características del uso de combate moderno de un portaaviones. Un requisito técnico adicional importante para el diseño de dichos elevadores de aviones es su rendimiento, confiable en una amplia variedad de condiciones climáticas en mar abierto, a veces muy desfavorables, incluido un balanceo significativo del barco en olas fuertes, así como garantizar suficiente resistencia estructural y confiabilidad de dicho sistema incluso en condiciones de posibles daños de combate al barco, ya que la falla de una parte significativa de dichos elevadores de aviones puede limitar críticamente la capacidad real de combate de un portaaviones para operaciones de vuelo intensivas. Operaciones, incluso manteniendo la plena funcionalidad de la propia cabina de vuelo. Una tarea logística separada, no menos importante, es el movimiento de las armas de los aviones entre las instalaciones especiales de almacenamiento de municiones, protegidas ubicadas en la parte más protegida y profunda del casco del barco y la cubierta de vuelo, donde estas armas se suspenden directamente en los aviones que se preparan para una misión de combate. Esta tarea se resuelve mediante un sistema separado y especializado de elevadores de carga de municiones, estructural y organizativamente separados de los elevadores de aviones ya mencionados precisamente por razones de seguridad adicional, minimizando el riesgo de daños accidentales simultáneos tanto al propio avión como a las armas militares, almacenadas a bordo en caso de una posible emergencia en el marco de uno de estos dos sistemas logísticos, internos paralelos pero físicamente separados del barco. El funcionamiento coordinado y eficaz de todo el complejo sistema logístico interno de un portaaviones, que combina la cubierta del hangar, los elevadores de aviones, el sistema de almacenamiento y entrega de municiones, sigue siendo un elemento de importancia crítica, aunque completamente oculto al observador externo, para garantizar la alta intensidad general de las operaciones de vuelo de combate de un portaaviones moderno. Lo que demuestra claramente que la eficacia real de combate de un barco de este tipo está determinada no solo por el trabajo visible desde el exterior de la cubierta de vuelo, sino también por un trabajo coordinado mucho menos notable, pero absolutamente necesario: la extensa y compleja infraestructura interna del barco. Ya hemos mencionado en repetidas ocasiones diversos aspectos del apoyo médico a la aviación militar, incluido el trabajo de los médicos aeronáuticos, del que ya hemos hablado en detalle anteriormente. Pero también existe una rama separada y muy especializada de la aviación militar,
cuya tarea directa es transportar de la manera más rápida y segura posible al personal militar herido y enfermo desde el teatro de operaciones militares a lugares donde se brinda la atención médica calificada necesaria. Ambulancia aérea, evacuación aeromédica, evacuación aeromédica. El desarrollo histórico de esta área de la medicina militar está más directamente relacionado con el aumento constante de la velocidad general y la confiabilidad de la aviación de transporte militar a lo largo del siglo XX, ya que es la reducción significativa en el tiempo total de transporte de un soldado gravemente herido desde el lugar de la lesión inmediata hasta el lugar donde se brinda atención quirúrgica completa y calificada, que es uno de los factores clave que determina de manera más significativa las posibilidades reales de una persona herida de supervivencia exitosa y recuperación posterior. Los datos estadísticos acumulados durante varios conflictos militares importantes sucesivos de los siglos XX y XXI demuestran de manera convincente una reducción constante y muy significativa en la tasa de mortalidad general entre el personal militar herido, en gran parte debido directamente a la reducción constante en el tiempo promedio para la evacuación de una persona herida desde el lugar de la lesión hasta la atención quirúrgica completa, que fue facilitada en gran medida por el desarrollo constante y el uso práctico cada vez más generalizado de diversos medios de ambulancia aérea durante este periodo histórico. El moderno sistema de evacuación aeromédica incluye varios niveles secuenciales e interconectados. Directamente desde el campo de batalla, la evacuación de los heridos generalmente se lleva a cabo por medio de helicópteros relativamente pequeños y maniobrables, capaces de aterrizar muy cerca del campo de batalla, proporcionando el transporte inicial más rápido posible de los heridos al punto de atención médica de emergencia más cercano, donde los heridos reciben una estabilización inicial de su condición antes de que sean aptos para un transporte posterior, a menudo mucho más largo. Para la evacuación posterior a distancias mucho más largas, por ejemplo, desde un teatro de operaciones militares hasta un gran hospital militar totalmente equipado, ubicado a una distancia significativa de la zona de combate inmediata, a veces, en otro continente, se utilizan aviones de transporte militar mucho más grandes y especialmente equipados, cuyo espacio interno está equipado con equipo médico especial para la duración de dicha misión, incluidos lugares para colocar camillas con los heridos, el equipo necesario para mantener las funciones vitales y monitorear el estado de los pacientes más críticos, directamente durante el vuelo, así como la presencia a bordo de personal especialmente capacitado. Personal médico capaz de proporcionar la atención médica de emergencia necesaria directamente durante el transporte. Un logro tecnológico moderno significativo en esta área ha sido la creación y la implementación práctica de equipos quirúrgicos móviles especializados y equipos médicos portátiles asociados que pueden funcionar efectivamente directamente a bordo de un avión de transporte en vuelo, lo que en ciertos casos, los más críticos, permite que ciertas intervenciones quirúrgicas de emergencia se lleven a cabo directamente en el aire, incluso antes de que el avión llegue a su destino, aumentando aún más las posibilidades reales de que los pacientes con lesiones más graves sobrevivan con éxito durante el transporte prolongado. El desarrollo de un sistema de evacuación aeromédica de múltiples niveles tan complejo durante las últimas décadas sigue siendo uno de los ejemplos más visibles y prácticamente mensurables de cómo el desarrollo tecnológico constante de la aviación militar puede tener el impacto positivo más inmediato, a menudo de vital importancia, mucho más allá del uso exclusivo de aviones en combate, contribuyendo directamente a la preservación de las vidas del personal militar herido directamente durante el desempeño de misiones de combate. En el verano de 1948, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, la aviación de transporte militar se encontró en el centro de una de las operaciones humanitarias más importantes de toda su historia, el famoso Puente Aéreo de Berlín, durante el cual los aliados occidentales durante casi un año proporcionaron casi todos los suministros necesarios a los habitantes de los sectores occidentales de Berlín exclusivamente a través del transporte aéreo.
en condiciones de un completo bloqueo terrestre de la ciudad por parte de las fuerzas de ocupación soviéticas. El trasfondo estratégico de esta situación fue que Berlín Occidental, al estar territorialmente muy dentro de la zona de ocupación soviética de la Alemania de posguerra, estaba casi completamente aislado de la comunicación terrestre directa con el resto del territorio controlado por los aliados occidentales, debido al bloqueo terrestre impuesto por el lado soviético, que presentó a las autoridades de ocupación occidentales una elección muy difícil: aceptar la capitulación real de los sectores occidentales de Berlín bajo la presión de dicho bloqueo, o emprender un intento a una escala sin precedentes para asegurar el pleno suministro de una población urbana, multimillonaria exclusivamente, a través del transporte aéreo. La escala de tal tarea resultó ser verdaderamente colosal, para garantizar al menos el nivel mínimo requerido de suministro de alimentos, combustible y otros bienes vitales a la población de los sectores occidentales de Berlín. Era necesario transportar por aire muchos miles de toneladas de diversas cargas diariamente, que inicialmente excedían significativamente las capacidades prácticas reales de la aviación de transporte militar disponible en ese momento para los aliados occidentales. La organización de una operación aérea sin precedentes requirió una coordinación logística excepcionalmente precisa y detallada, incluido un flujo casi continuo, las 24 horas del día, de aviones de transporte siguiendo corredores aéreos estrictamente definidos con un intervalo de apenas minutos entre vuelos sucesivos, lo que en sí mismo planteaba un desafío importante desde el punto de vista de la gestión segura de un tráfico aéreo tan intenso utilizando tecnologías de navegación y despacho de ese periodo histórico, que eran relativamente imperfectas para los estándares modernos. Una parte importante de los bienes transportados consistía en combustible de piedra, utilizado para calefacción y suministro de energía a la ciudad, así como una variedad de alimentos necesarios para garantizar un nivel de vida mínimo aceptable para la población urbana durante todo el periodo del bloqueo, mientras que una cierta parte de los bienes transportados incluía categorías de bienes bastante inesperados, pero al mismo tiempo muy simbólicamente significativos, incluido, en particular, el suministro regular de dulces para la población infantil de la ciudad, que más tarde se convirtió en un símbolo bien conocido del lado más humanitario y humano de esta operación logística militar a gran escala. Después de casi un año de transporte aéreo intensivo y casi continuo, la parte soviética, ante la evidente ineficacia práctica del bloqueo terrestre inicialmente introducido, que no pudo quebrar la determinación de los aliados occidentales y la voluntad de la población de Berlín Occidental, se vio obligada a levantar oficialmente este bloqueo, que de facto marcó el éxito total de toda la operación de suministro aéreo a gran escala. El puente aéreo de Berlín sigue siendo uno de los ejemplos históricos más sorprendentes del uso práctico de la aviación de transporte militar con fines puramente humanitarios, en lugar de directamente de combate, lo que demuestra claramente tanto el potencial práctico real de la aviación de transporte militar estratégica, como el significado político y simbólico muy significativo que una operación aérea humanitaria de tan gran escala puede adquirir en el contexto de una confrontación geopolítica más amplia entre partes en competencia en las condiciones de la entonces emergente Guerra Fría. Ya hemos mencionado repetidamente varios aspectos del uso de paracaídas en la aviación militar, desde la expulsión de emergencia de un piloto hasta el aterrizaje de personal y carga. Pero la forma misma y el diseño de la cubierta del paracaídas militar han experimentado una importante evolución tecnológica a lo largo de la historia de la aviación militar, aumentando significativamente tanto la seguridad como la precisión práctica del aterrizaje del personal y la carga lanzada en paracaídas. Históricamente la primera y durante muchas décadas la forma dominante de paracaídas militar, era una cúpula redonda relativamente simple en su geometría básica, que físicamente representaba una gran pieza de tejido especial de paracaídas, confeccionada en una forma cercana a un hemisferio, que proporcionaba la resistencia aerodinámica necesaria,
lo que ralentizaba significativamente la velocidad de descenso de la persona o la carga a un nivel relativamente seguro. Una limitación fundamental importante de un diseño redondo y clásico de un paracaídas era la capacidad de control real muy limitada de dicha cúpula durante el proceso de descenso. Una persona que aterrizaba a través de un paracaídas de este tipo tenía una oportunidad práctica extremadamente limitada de influir realmente en la dirección y velocidad de su propio movimiento horizontal directamente durante el proceso de descenso, lo que hizo que el punto final del aterrizaje real dependiera en gran medida de la dirección y la fuerza del viento real a varias alturas durante el proceso de descenso, en muchos aspectos similar al problema discutido anteriormente en detalle. De precisión el aterrizaje de carga tradicional e incontrolado. Un avance tecnológico significativo fue la aparición posterior y la implementación práctica gradual y cada vez más generalizada de un diseño fundamentalmente diferente de la cubierta del paracaídas, el llamado paracaídas de ala de paracaídas de aire RAM, que no es una simple cubierta semiesférica, sino una estructura mucho más compleja en su geometría interna, que consta de varias secciones células herméticas separadas e interconectadas, que durante el descenso se llenan con el flujo de aire que se aproxima, formando en última instancia una superficie bastante rígida y aerodinámicamente eficiente, en muchos sentidos. Recuerda en su principio de funcionamiento al ala de un avión convencional, aunque mucho menos rígida en su diseño físico. Un diseño tan fundamentalmente nuevo de una capota de paracaídas proporciona un grado incomparablemente mayor de control real durante el proceso de descenso en comparación con una capota redonda tradicional y simple. La persona que aterriza, mediante el control adecuado de la tensión de ciertas líneas de dicho ala de paracaídas, tiene la oportunidad de controlar de manera bastante efectiva tanto la velocidad como, lo más importante, la dirección de su propio movimiento horizontal durante el proceso de descenso, lo que aumenta significativamente la precisión práctica del aterrizaje precisamente en un punto de aterrizaje deseado previamente planificado, afuera. Dependiendo de ciertas condiciones de viento desfavorables características de las circunstancias específicas de este aterrizaje en particular. Esta capacidad de control significativamente mayor del paracaídas de ala se ha convertido en uno de los factores técnicos clave que hicieron prácticamente factible la técnica de aterrizaje encubierto a gran altitud, discutida anteriormente en detalle, utilizada, en particular, por los controladores de combate y el servicio de rescate de paracaídas, ya que es la controlabilidad significativa de un paracaídas de ala tan moderno lo que permite al especialista en aterrizaje superar una distancia horizontal muy significativa en el proceso de un descenso largo y controlado desde una gran altitud, alcanzando efectivamente de antemano un punto de aterrizaje planificado que está significativamente alejado horizontalmente del punto inicial de abandonar el avión a gran altura. La aviación militar moderna, sin embargo, sigue utilizando ambos tipos fundamentales de sistemas de paracaídas dependiendo de la tarea práctica específica. El paracaídas redondo tradicional, mucho más simple, más confiable, y lo que es más importante, significativamente menos costoso, sigue siendo la solución óptima para aterrizajes relativamente masivos de personal que no requiere una precisión excepcionalmente alta de los aterrizajes individuales, mientras que el paracaídas de ala, mucho más técnicamente complejo y costoso, se usa principalmente en situaciones que requieren una precisión individual excepcionalmente alta de los aterrizajes controlados característicos de las actividades de unidades de propósito especial altamente especializadas. Ya hemos mencionado repetidamente la técnica del aterrizaje encubierto a gran altura en el contexto de las actividades de diversas unidades militares especializadas. Pero la física y la tecnología específicas de tal aterrizaje, que incluye dos técnicas fundamentalmente diferentes, HALO, High Altitude Low Opening y HAO, High Altitude High Opening, merecen una consideración técnica separada y más detallada. Ambas técnicas están unidas por un principio fundamental común.
El especialista en aterrizaje deja el avión de transporte a una altitud muy significativa, a menudo superior a 7 u 8.000 metros, que es significativamente mayor que la altitud a la que el avión de transporte podría ser fácilmente detectado, visualmente o por radar por los medios terrestres enemigos, lo que permite que el avión de transporte realice la operación de aterrizaje, permaneciendo a una distancia considerable y a una altitud muy significativa en relación con el territorio enemigo potencialmente peligroso, reduciendo así significativamente el riesgo tanto para el propio avión como, lo más importante, para un punto específico, no previamente desenmascarado, del aterrizaje previsto por el especialista. La diferencia fundamental entre estos dos métodos radica directamente en el momento del despliegue real del paracaídas utilizado en relación con todo el periodo de descenso del especialista en aterrizaje desde el momento de abandonar el avión hasta el momento del aterrizaje real en tierra. Cuando se utiliza la técnica halo, el especialista en aterrizaje realiza una caída libre bastante larga durante casi todo el descenso, abriendo su propio paracaídas solo a una altura relativamente pequeña y segura inmediatamente antes del aterrizaje, lo que minimiza significativamente el tiempo total durante el cual el especialista en aterrizaje está bajo un dosel de paracaídas ya completamente abierto, mucho más visible, y lo que es más importante, mucho más lento, potencialmente detectable visualmente o incluso a través de ciertos medios técnicos de vigilancia enemiga a una distancia relativamente significativa. La técnica HAO, por el contrario, implica la apertura de un paracaídas por parte de un especialista en aterrizaje casi inmediatamente después de abandonar directamente el avión de transporte, es decir, a la misma altitud inicial muy significativa, pero al mismo tiempo, el especialista en aterrizaje, utilizando la importante capacidad de control de un paracaídas de ala moderno que ya se ha discutido en detalle, realiza un vuelo de planeo bastante largo y completamente controlado bajo un dosel ya abierto a lo largo de una distancia horizontal muy significativa, que a menudo alcanza varias decenas de kilómetros, antes de llegar a un punto de vuelo específico previamente planificado. Aterrizaje. La elección de una técnica específica está determinada en gran medida por los requisitos específicos de una misión de combate particular, la técnica halo, que proporciona un tiempo mínimo de visibilidad visual bajo una cubierta abierta. Es óptima principalmente para aterrizar directamente en relativa proximidad a un punto objetivo específico, mientras que la técnica HAO, mucho más técnicamente compleja, que requiere un vuelo de planeo controlado significativamente más largo y físicamente agotador bajo la cubierta, a menudo en condiciones de temperaturas ambiente muy bajas a grandes altitudes. Es óptima precisamente en situaciones que requieren un aterrizaje a una distancia horizontal muy significativa, desde el punto de inmediata salida de la aeronave, lo que permite que la aeronave de transporte permanezca a una distancia significativamente mayor de un punto de aterrizaje objetivo específico, aumentando aún más el secreto y la seguridad general de toda la operación. Ambas técnicas requieren del especialista en aterrizaje un entrenamiento especializado excepcionalmente largo y completo, incluido el dominio obligatorio de las técnicas de respiración a gran altura utilizando oxígeno adicional, cuya necesidad ya hemos discutido en detalle en el contexto de una conversación general sobre la fisiología de los vuelos a gran altitud, así como una resistencia física y psicológica excepcional necesaria para realizar de manera efectiva un descenso muy largo y exigente físicamente en las condiciones extremas de gran altitud, mucho frío y, a menudo, completa oscuridad, características de la aplicación práctica real de técnicas de aterrizaje encubiertas tan técnicamente complejas y físicamente exigentes. Ya hemos examinado en detalle cómo la aviación militar evita fenómenos meteorológicos peligrosos como las tormentas. Pero también existe un desafío climático fundamentalmente diferente, mucho más permanente y sustentable, que la aviación militar se ve obligada a enfrentar precisamente en ciertas regiones geográficas de manera regular y sistemática: las temperaturas extremadamente bajas características de las regiones árticas y subárticas.
que crean una serie de dificultades técnicas muy específicas que difieren significativamente de las condiciones operativas mucho más familiares de las aeronaves en un clima templado o cálido. La primera dificultad importante está directamente relacionada con el funcionamiento del propio motor del avión, en condiciones de temperatura ambiente extremadamente baja. El combustible de aviación a ciertas temperaturas negativas muy bajas puede comenzar a cristalizar o, al menos, aumentar significativamente su propia viscosidad, lo que puede dificultar seriamente el funcionamiento normal del sistema de combustible del motor, incluido tanto el proceso de suministro de combustible como su posterior atomización efectiva mediante inyectores, necesarios para el proceso normal y eficiente de combustión del combustible en la cámara de combustión del motor. Es por eso que el combustible de aviación utilizado por los aviones militares que operan en condiciones climáticas extremadamente frías a menudo contiene aditivos especiales que reducen significativamente la temperatura de cristalización del combustible en sí, asegurando así su rendimiento normal y confiable incluso a temperaturas significativamente más bajas en comparación con el combustible de aviación estándar utilizado en condiciones climáticas más moderadas. Una complejidad adicional significativa se crea con el rendimiento general de los distintos sistemas hidráulicos del avión en condiciones de frío extremo, el fluido hidráulico estándar, con una disminución significativa de la temperatura, puede aumentar significativamente su propia viscosidad, lo que puede dificultar gravemente el funcionamiento normal y eficaz de varios sistemas controlados hidráulicamente del avión, incluidas, en particular, las superficies de control previamente desmontadas. En detalle, lo que es especialmente crítico, el sistema de retracción y extensión del tren de aterrizaje, que es necesario precisamente en los momentos críticos del despegue y aterrizaje del avión. La formación de hielo en la estructura del avión también es un problema práctico importante. La formación de una capa de hielo en las superficies exteriores, principalmente en el borde de ataque del ala y la cola, que puede alterar gravemente las características aerodinámicas normales de la aeronave, reduciendo significativamente la fuerza de sustentación creada por el ala y al mismo tiempo aumentando significativamente la resistencia aerodinámica general, que, con una intensidad significativa de dicha formación de hielo, puede crear una amenaza muy grave y potencialmente catastrófica para la seguridad del vuelo. Es por eso que los aviones militares que operan regularmente en condiciones climáticas extremadamente frías, están equipados con sistemas antihielo especiales que utilizan, dependiendo de la implementación técnica específica, calentamiento eléctrico de las superficies más críticas del fuselaje susceptibles a la formación de hielo o un sistema neumático especial que periódicamente destruye mecánicamente la capa de hielo ya formada mediante el inflado controlado de elementos especiales de goma, integrados directamente en la estructura del borde de ataque del ala. En condiciones de frío extremo, también adquiere una importancia adicional significativa la preparación fisiológica del propio personal técnico, de vuelo y de tierra, que debe desempeñar sus funciones profesionales en condiciones de temperaturas ambiente extremadamente bajas, lo que requiere el uso de ropa protectora especial y técnicamente muy avanzada, así como cierta capacitación especializada destinada al reconocimiento oportuno y la prevención efectiva de diversas formas de lesiones por frío, incluida la congelación, que representa una amenaza práctica muy real para el personal obligado a realizar operaciones técnicas bastante largas directamente en tierra, al aire libre en estos climas extremadamente fríos. La combinación de todos estos desafíos técnicos y fisiológicos tan específicos hace que la operación de la aviación militar en climas árticos o subárticos extremos sea un área separada y muy especializada de la práctica de la aviación militar, que requiere una capacitación técnica y fisiológica especializada adicional significativa tanto de la propia aeronave como del personal técnico y de vuelo directamente involucrado en comparación con la práctica estándar, mucho más común, de operarla.
Aviación militar en condiciones climáticas significativamente más moderadas. Ya hemos examinado en detalle la tradición cultural informal de los emblemas de escuadrón y los distintivos de llamada personales de los pilotos. Pero también existe una categoría de reconocimiento de los méritos de una unidad de aviación militar, completamente separada, mucho más oficial y formalizada, gratitud colectiva y premios de la unidad. Menciones de unidad, asignadas no a un militar individual y específico, sino a toda la unidad en su conjunto, en reconocimiento de los méritos militares colectivos excepcionales de esta unidad en particular en el marco de una determinada operación militar específica o de un largo periodo de operaciones de combate activas. La diferencia fundamental entre un premio colectivo de este tipo y los premios e insignias individuales mucho más familiares del personal militar individual es que el derecho a usar una determinada insignia especial, otorgada por dicho premio colectivo, se extiende a todo el personal militar que fue incluido oficialmente en la unidad específica premiada en el momento de los méritos militares excepcionales relevantes, independientemente de la contribución personal individual de cada militar específico para lograr dicho resultado colectivo. La asignación de un premio colectivo de este tipo, por regla general, requiere evidencia documental oficial de un mérito de combate excepcional, que excede significativamente los estándares habituales esperados de toda la unidad en su conjunto. Por ejemplo, la finalización exitosa de una operación de combate excepcionalmente compleja que implica un riesgo significativo. Una demostración de coraje colectivo excepcional y profesionalismo del personal frente a una oposición seria y significativa del enemigo, o el logro de resultados de combate significativos y estratégicamente significativos, posibles precisamente gracias a las acciones colectivas bien coordinadas y coordinadas de todo el personal de este departamento en particular. El personal militar que sirve como parte de una unidad a la que se le otorga un premio colectivo oficial de este tipo tradicionalmente recibe el derecho a usar permanentemente la insignia especial correspondiente, directamente en su uniforme militar, que a menudo permanece incluso en el caso de una transferencia posterior de un militar en particular a otra unidad, lo que hace que dicha insignia sea una especie de evidencia permanente y oficialmente reconocida de la participación personal de un militar en particular en méritos militares colectivos históricamente significativos y oficialmente reconocidos como excepcionales de una unidad en particular en un periodo determinado y específico de su propio servicio militar. Además del reconocimiento oficial puramente formal de tales méritos colectivos, la asignación de dicho premio colectivo tradicionalmente adquiere un significado simbólico y psicológico muy significativo directamente para el personal de la unidad premiada, sirviendo como un tema de orgullo profesional colectivo bien fundado, y lo que es más importante, un elemento significativo de la memoria histórica preservada y la continuidad de una unidad militar en particular, que a menudo se transmite a las generaciones posteriores de militares que sirven en la misma unidad mucho más tarde, después de la finalización inmediata del servicio de un personal militar específico, cuyos méritos militares colectivos originalmente merecían tal mérito. Premio oficial. Tal tradición de reconocimiento colectivo de los méritos militares de la unidad militar en su conjunto, junto con otros elementos de la cultura profesional de la aviación militar específica ya discutidos en detalle anteriormente, demuestra claramente la importancia significativa que la tradición de la aviación militar atribuye no solo a los méritos individuales de personal militar individual y específico, sino también a un aspecto colectivo mucho más amplio de la identidad profesional y la continuidad histórica de una unidad de aviación militar específica como una unidad organizativa, relativamente independiente con su propia y muy larga tradición histórica. Ya hemos examinado en detalle las diversas amenazas a las que están expuestas las comunicaciones por radio tradicionales entre aviones militares, incluidas las diversas formas de interferencia e interceptación electrónica que ya se han analizado en detalle. Pero la aviación militar moderna está investigando e implementando cada vez más activamente una tecnología
de comunicación segura fundamentalmente alternativa, mucho menos vulnerable a amenazas tradicionales. La comunicación óptica y láser entre aeronaves. La diferencia técnica fundamental entre dicha comunicación óptica y la comunicación por radio mucho más tradicional y ampliamente utilizada radica en la naturaleza misma de la señal utilizada para transmitir información. En lugar de las ondas de radio tradicionales que se propagan en un haz amplio en casi todas las direcciones desde la fuente de radiación, lo que hace que dicha señal de radio sea potencialmente detectable, y en consecuencia, interceptada por cualquier receptor técnicamente equipado que se encuentre dentro de la zona de propagación de esta señal de radio. La comunicación óptica utiliza exclusivamente un rayo láser enfocado y dirigido estrechamente que transmite la información necesaria directamente entre un transmisor específico y un receptor específico, ubicado físicamente exactamente a lo largo de la trayectoria de propagación de un rayo láser estrecho dado. Esta característica fundamental de la comunicación óptica crea una ventaja práctica muy significativa en términos de secreto y seguridad general de la información transmitida, dado que la señal láser transmitida en sí no se propaga físicamente lejos de una dirección muy estrecha y definida con precisión entre un transmisor específico y un receptor específico. Para interceptar efectivamente dicha información, un adversario potencial necesitaría colocar físicamente su propio dispositivo receptor exactamente a lo largo del camino de propagación de este rayo láser dirigido de manera extremadamente estrecha, lo cual es una tarea mucho más compleja desde el punto de vista técnico en comparación con la interceptación mucho más fácil de una radio tradicional, mucho más ampliamente distribuida. Señal. Asimismo, la comunicación óptica resulta fundamentalmente mucho menos vulnerable a los métodos de supresión electrónica tradicionales discutidos anteriormente, ya que tales métodos, por regla general, son efectivos contra una señal de radio de banda relativamente ancha que se propaga en una amplia gama de direcciones, mientras que la supresión efectiva de un rayo láser dirigido estrechamente requeriría que el enemigo tuviera un conocimiento preciso de la dirección específica y muy limitada de propagación de esta señal, lo que esencialmente, a veces casi por completo, excluye la posibilidad fundamental de una supresión efectiva y práctica de dicha comunicación mediante métodos tradicionales de contramedidas electrónicas. Sin embargo, una importante limitación técnica de la comunicación óptica por láser sigue siendo la necesidad objetiva de garantizar una orientación mutua suficientemente precisa y estable entre el transmisor y el receptor durante todo el tiempo de mantenimiento de la comunicación, lo que representa una tarea técnicamente mucho más compleja en relación con la comunicación entre dos aviones en movimiento, a menudo con una velocidad relativa muy significativa, en comparación con las comunicaciones por radio tradicionales mucho menos exigentes a este respecto, que inicialmente no requieren una orientación mutua excepcionalmente precisa de las antenas del transmisor y del receptor entre sí. Una limitación práctica adicional significativa es la muy alta sensibilidad de la eficiencia de la comunicación óptica por láser a las condiciones atmosféricas actuales a lo largo de la trayectoria de propagación del rayo láser, una nubosidad significativa, precipitaciones intensas u otros fenómenos meteorológicos adversos pueden debilitar significativamente o interrumpir por completo la transmisión efectiva de dicha señal óptica, lo que hace que la comunicación óptica sea una tecnología mucho menos universal y resistente a diversas condiciones climáticas en comparación con la comunicación por radio tradicional, que es mucho más resistente al ruido en este sentido. Es por eso que la aviación militar moderna ve la prometedora tecnología de comunicación por láser óptico, principalmente como una valiosa adición a los métodos tradicionales de comunicación por radio existentes, mucho más maduros, utilizados principalmente en ciertas situaciones tácticas específicas, donde la importancia especial del máximo secreto y seguridad de la información transmitida justifica las dificultades técnicas adicionales asociadas con el uso de dicha tecnología y ciertas limitaciones operativas,
y en absoluto como un reemplazo completo y generalizado de una comunicación por radio tradicional mucho más universal y técnicamente mucho más madura. La aviación militar es un sistema increíblemente complejo y multifacético en el que la ingeniería, la experiencia humana, la memoria histórica y la búsqueda constante e interminable de nuevas soluciones han estado inextricablemente entrelazadas a lo largo de más de un siglo de historia de la aviación militar como tal.